Pues yo antes la comida, pues ya se sabe. Cosas caseras y era todo. Empezabas brollas en feba moita. Se podía hacer con leche, se podía hacer con agua. Pero eso, cuando ya era hirviendo, estabas la farina. Y lo que querías de espesa, más o menos. Y luego cachece tocino, a cuadrez, bien frito, y lo estabas allí. Y eso era buenísimo. Para lo que le gustaba, claro. Pero entonces sí, normal, muchos. Y las sopas afogadas, cortarlas, las sopas de pan bien finas, y entonces se itaba en la sartén, entonces era la sartén, o calderez, unos calderez que lleva de fierro, metióse en lo canaril de lo fuego, y cuando hervía el agua, itabas allí las sopas y lo tocino, y ahí eran sopas afogadas. Se quedaban secas en un momento. Y ahí estabas la cantidad apropiada de agua con las sopas, o sea, más o menos. Pues sí eran muy buenas. Sin itarles otra cosa, pero con lo gusto de lo tocino, o panceta, panceta que entonces papada, y era, con un poco de papada, que era lo cacho de la cabeza que tiraban. Y yo, de no verlo feito, como lo has visto ya te imaginas lo que de no pues... No, y que sí. aún ahora ne fan mucha gente. Sí. Patatas y sopas sobre todo. Y patatas y sopas, pues también muchas. Cocer la patata, y una vez que ya la patata cocida, ahora que la patata y sopa, y yo ya hay a gustos. Unos itan cebolla, otros itan najo, otros no itan nada más que lo tocino frito. Alguien las patatas y sopas. Eso es muy bueno, también. Y las migas ya es distinto. Y ahí el pan cortado, aquello feito en sartén, sarténs enormes que había, bien finas, cortadas, que eso no las sabe cortar cualquiera. Y se fan también, y soitas lo tocino, lo que quieras itar allí. Bien siga tocino, bien siga panceta a medias. Consebo. Y consebo la mitad y mitad, porque si son consebos son muy empalagosas. Y eso te agarra mucho los dientes. A mí por lo menos Pepito no me flago yo. Pepito nos suelta una patateta frita también. Sí, yo... Muy menudina, que no se nota como de que y se quedan completamente secas. Allí ni había que quitar agua ni nada. Completamente sueltas y secas. No secas de freír, sino secas de... a puro de darles vuelta, se ven calentando y se quedan blandas, pero muy buenas. Pero yo había que saberlas hacer, que no saben todos, ¿eh? No. Según lo paladar de cada uno, y yo ya hay distinto para hacerlo. Y que algunos dicen, yo no he comido nunca, que itan hasta granos de uva, pero... Por aquí no, por esta zona no. No lo sé. Yo no. Quizá para alguna otra zona sí, pero por aquí no. Casi todo el mundo. Algunos citaban, Faustino de Huarte citaba un poquín de chorizo, que yo tampoco le comí nunca con chorizo. No, a mí me gustan más solas. A mí aguantan, sí. Sí. Pero eso ya hay a gustos. Si a alguno le gusta mezclar, también se puede hacer. Pero vamos, antes de todo eso nada. Solamente lo pan y lo tocino o la panceta. Y allí se acababa todo. Y la manera de cortarlas y lo más sí. Porque si son feitas gordas, ya no han gracia. Tienen que estar finas. O en cuchillo y lo pan tampoco de lo día. Sí, que siga de lo día de antes o de 2 días. Y aquel de casa, como era pan más feito, de farina más natural, porque ahora las farinas las traerán con 50.000 mezclas, porque lo pan no es como lo que se hace en casa, y es muy distinto. Bueno. ¿Y otras cosas que se comían? El potaje, las truitas que se pescaban por aquí. Entonces iba muchos furtivos, pero entonces fritas y esta. Tío Pepe, en lo esto de las silletas, en lo pozo de las silletas, un año nos clama que vayásemos con un cabazo a buscar coles hasta el huerto. Y era que va pillado un cabazo de truchas.
las metíamos en el cabazo tapadas con coles y ninguno sabía lo que pillábamos. Entonces tampoco miraban. Entonces, sí. No, tampoco miraban. No, él no era tan riguroso como No, ahora. hombre. Y entonces lleva más truchas también que ahora. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero es que las pillaban, mi tío nadando, las pillaba. Sí, sí. A uñeta. De Las cualquier pillaba a manera. uñeta. Aún vi aquí algunos pocos contados que saben pescar a uñeta. Se calan en un pozo Sí. y salen con las truchas. Con las truchas o con la trucha, una vez cada una. Sí. Pero ya son los menos. De estos jóvenes, yo pienso que ninguno. Bueno, de ellos no les da ahora, pero entonces, como lleva pocos entretenimientos, pues a pescar a uñeta, que le decían, o a tenedor, que algunos también a tenedor en un cacho tocho, metían un tenedor ligado con alambre, y llevaban una trucha, plaf, pues aquella no se escapaba tan fácil, porque las truchas, en cuanto veían una sombra, Ya jopan. escapan. Y estas, pues aunque veían en la sombra, si te metes un poco aparte, pues como lo tocho y largo, y es fácil pillarlas, si no, no. Y no soy furtivos así de noches porque digo truchas, dicen que no hay nada. Yo en casa he 2 pescados, pero fueron lo primer día y me trajeron una cada uno. Que antes salían, antes de comer ya venían con lo cupo y después de comer Otra se vez. tornaban otra vez. Pero no más de lo cupo, porque si los pillaban, pues no podían hacer ningún bueno, pues era poco controlado. Pero que no hay nada de truchas, no sé por qué. Dicen que si había muchos barbos y se comen los aledines, pues no lo sé por qué será. Pero eso, pues que todo cambia, como las personas y como todo. Bueno, pues eso os podemos contar de los lugares. No, si francés no entendemos zarrapica ni media. No, nada. Si viene alguno de alguna tienda por señas, Sí. a lo mejor para entenderlo, pero si no, no. Para eso somos torpes. Ni ellos nos entenderán a nosotros tampoco, claro. ¿Cómo? Se oye un poco difícil. Y con los de Ansó, cuando iba a haber habido relación, serían los tiempos de antes, que si querías ir allá o venir ellos hasta aquí, a golpe de calcetín. Porque no vas otro medio de comunicación. No podías No, entonces ir no allá lleva nosotros carretera. ni ellos venir en aquí. O sea que no lleva contratación los unos con los otros, que no lleva. Aquí hemos estado, no sé, como mar cerrados. Bueno, pues para acabar, ¿estás hablando ahora? Sí. Pues para acabar ahora, nos contad un poco los cambios que ha habido en lo lugar, en estos 50 años, lo que ha cambiado lo lugar y cómo ha cambiado la vida, los cambios que ha habido de la vida de antes a cómo llega ahora. Pues ha dado Pues mira, un cambio tremendo, claro. antes no podíamos pillar ni una peseta, porque no hay nieva. No comébamos nunca, alguna vez, traían sardineta fresca, si la podías comprar a cambio a lo mejor de media docena huevos. Pero perras ni una, si éramos más pobres que las ratas. Y ibas a, por ejemplo, a hacer, ¿qué te diré yo? No sé, a lavar o a esto, 1 peseta por semana, o 2 pesetas. Tal río, con buenos chelos y buen frío, que te tenías que llevar una chulet para cortar los chelos de las lavaderas de peña que vive allí. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Sí, pues. Ahora eso ya, entonces era la vida muy dura, era muy distinta que ahora. Ahora no habíamos lavadora, hemos neveras, hemos cocinillas, todo. Antes lo fuego en tierra, pues no sé cómo te diga, para una cosa era ventajas, para otra no era. Porque Los allí, abuelos no llevan pensión, ni llevan nada, y ahora, no. fíjate, y ahora todas nos retiramos con una pensión. mi Entonces, madre nada. se murió, que iba yo 8 años, mi padre. Mi madre no había nunca una No, pensión. nunca. Para reunir 100 pesetas, las te vivas negras, que las replegaba, te parecía. 1000 pesetas y era una fortuna. Si las vievas. ¿No sabes qué hacía don José Pradilla? Había aquí un maestro, cuando iba Daniel, mi marido, y dice, y les estaba explicando la moneda a los críos de la escuela, y dice,
Bueno, pues los monedas, entonces los duros de plata. Aquí corren mucho los duros, las 2 pesetas, la peseta de plata. Y dicen por allí las buenas lenguas que había billetes de 500 y 1000. Pero aquel maestro no las había visto, como que imagínate. Ya te charro de fa. Sí. Y era muy distinto entonces. Ahora no falta nada. Si uno quiere trabajar, se cobra buenos jornales. Lo que pasa es que la gente no es contenta aún con eso. ¿No? No te rías, no, que es verdad. Y encima hacíamos más triballos. Teníamos que ir a la hora del río. Peso que tenías que llevar, porque para no perder tanto tiempo allí, la te metías en casa en jabón, pues ya peso en unos baldes que iba de zinc grandes. Peso de la ropa. La lavabas allí, pues peso para traerlo a casa. Ahora que, ya te digo, una semana que lavases una peseta, con mucha suerte te daban 2. Y era todo muy barato, pero aquel barato no lo podías comprar. Porque aunque te costase 2 reales o 1 real, pues la peseta se ni ibas a darte cuenta. O sea que era todo muy distinto. Y que nos pille mal la época, en la guerra y la posguerra. Entonces, ahora sí se quiere, yo digo, si en aquellos tiempos, con las ganas que vamos de ir a un puesto y a otro, que ven por horas y te ganan pues X pesetas, pero bien. Pero entonces no he bastado ir a trabajar tampoco. Porque aquí no viva más que una fonda, ahora hay 5, 6 o 7. Ven por horas se ganan una fortuna. Y salir de viajes y viajete que se ha muerto sin conocer el mar siquiera. Por no poder ir, por no haber medios para salir. Que no, tampoco no lo he visto, chica. No me digas que no has visto el mar. Ah, bueno, sí, que esté en Barcelona hace 1000 años. Calla, parecía que le va soñado, pero no, que esté. Te iba a decir, por Dios, chica, que pasemos en una cita al rompeolas, pero no más. O sea que no te has afogado por bañar. No, y encima le iba mucho miedo al agua, que yo era muy falsa. Ay, Dios. No. Pues sí, en aquellos tiempos y ahora, pues... Ahora sí se sale. sale. ¿La colada con lisiva antes? Ah, sí, la escolada sí. Es que estas ropas de casa, feitas con medio lino, medio cáñamo, y era una tela recia. Entonces, si yo, pues, se tenía que hacer con lesiva. Lo lavabas en el río con jabón, feito de casa, que tampoco comprado. Feito de casa que compraba sosa y, pues, desperdicios de tocino, de cortezas, huesos y tabas tiernos. O sea, cosas dichas. Salía un jabón muy bueno, claro. Con aquello lo lavabas, pero después lo traías hasta casa y viva unas coladeras que hicieron. Nosotros lavamos de fiñeran casi todas. De esto, de corteza de árbol. Un cuenco redondo pero suelto. Y lo posabas en isecín y te salía por un grifo. Tenías que meter una ropa que ya era expresamente para eso gorda y la impribas de ceniza. Todo de ceniza por eso. Entonces, cada vez que iba lo caldero, lo hitabas encima de la ceniza y aquello traspasaba toda la ropa. Pero que te estabas, pues no me acuerdo cuánto. Pues toda una noche hasta que salía el agua caliente. Hasta que salía el agua caliente, que tenías que meter allí una cantidad de calderos, que salías molida. De tantas horas allí el fuego te afogaba, sobre todo en este tiempo. ¿Para qué? Y salía y aquella lesiva y era muy buena para la ropa oscura y para los suelos que quedaban brillantes y majos. La tocabas que va una finura que para qué. Salía un poco, no sé, como amarronada, digamos, de transmitir la lesiva. Después aquello lo tenías que llevarte al río, la ropa, darle otra jabonada y aclararla bien aclarada. Y la lesiva para lavar pantalones y para lavarnos la cabeza. Sí, como si fuese champú. Ahora la guardabas mucho. Sí, bueno, lo aprovechabas todo y éramos muy aprovechadoras. Sí. Valébanos mucho en aquellos tiempos. Fíjate cómo se ríe. Sí, nosotras. De las cosas que hicimos. Pero y la verdad, de los tuyos tiempos nos tocaba hacer muchas fichurías, de todas ellas. No te digo. Pues con una soga a brincar, con tabas, que también.
Y éramos ya que jugábamos más. Pues no sé. A lo plan marcado. A tú la llevas, a lo Sí, a eso de que íbamos brincando, que marcábamos en tierra, como dice allí, sí. Con una piedra tenías que pasarlo de un costado a otro, que eran marcados con una... A lo mejor con cal, con un cacho de cal de aquellas que van aquí un calcinar y se quedaba, cuando la metías al reloj, cachos de cal sin cocer, pues con aquello marcabas los... Sí. Nos valébamos de moitos medios, pero todos sin gastar. Aquí perras no se notaba ningún. Éramos muy pobrachos. Sí, sí. Ahora sí, porque sí que se triballa, pero ya muy distinto. Ven un día y ganan un buen jornal, pueden disponer de perras, pueden desplazarse a los sitios, pero entonces no, tenías que morir al palo, aquí quietos, en los lugares, sin mover. ¿Cuántos años eva yo que no vai unita a Jaca? Muitos. ¿Y cuántas veces baixábamos tas irlas a 7 kilómetros para esperar el correo que venía y nos montaba gratis para apoyar el coche correo? Sí, otra diversión de aquella. Sí. Con que fíjate si le vamos cara, baixar caminando por pullar montadas. Pero bueno, y era una distracción. Sí. No sabías en qué emplearlo el tiempo, pues de una manera u otra lo tenías que matar. Wow. Pues sí. ¿De cuántas maneras nos ha tocado? Escaseces de comer, de cosas de casa, no, porque las llevas abundantes, pero perras no, que no llevas ni una. Mal. Y caprichos tampoco. Ah, a no, merendar yo pan menos. con vino y azúcar, porque ni chocolate compraban las madres, o sea, pan No. con vino. Buena tallada de pan con vino y azúcar, y merendábamos de gusto que para qué. Hola, es que los cerdos lleva que alargar los picaduras en todo el año. Y eran, pues cuando la Los guerra días- tienen un batallón de aquí de retaguardia. Hoy un batallón. Más. Y Los de la Policía Armada. Armada y la Guardia Civil, porque se fueron muchos de hecho a Francia. Y entonces el aeropuerto y era muy vigilado con militares, pero de todo. Lo que pasa es que los que querían pasar, aunque viese muchos militares, Bueno, pasaban porque no si sabían lo terreno. sabían, sí, los sitios. Palma, palma. Pero ¿te acuerdas cuando mataron a aquellos policías? Sí. Nosotras puyábamos, no sé si tú puyabas con Lucía de Locacho a comprar manzanas hasta Siresa para Doña Carmen. No, yo no. Yo era aquí porque me acuerdo que puyaban con los caballos por esas calles. Y ya baixaban, cuando han matado a la policía, ya baixaban los de la Policía Armada, que baixaban a Inocencio, Sí. ligado tal o caballo. De eso no se olvida porque te di mucha pena. Y ellos mismos nos hicieron recular sin dejarnos pillar tas Siresa. Sí. Pues si Entonces, pudiéramos sí que tirar de sí. Chilborro, pillábamos varias No, en yo tas aquel día Siresa. no. Aquel día me pillé los de Logalle, que más miedo para venir de casa de Logalle. Fueron los maquis los que mataron a... Los maquis que ya sabían, tenían, o sea, es que entonces pasó muchas tragedias. Bueno, pasé muchas tragedias. Requisaban aquí a gente de los lugares y tenían que puyar con carros de llantas, que entonces no se conocía otra cosa. Los militares llevan carros que les traían los suministros, pero se entornaban ahí y aquí ya no quedaba ninguno. Pues los requisaban para que les puyasen, los que eran alto en la mina, la selva de Oza, les puyasen suministro. Y los otros, los maquis que hicieron, los iban muy vigilados a la hora que puyaban, a la hora que baixaban, lo día que les pertenecía. Total, que un día los esperaron, porque puyaban ellos, pero puyaban dos de la Policía Armada, con los caballos de zaga, como en vez de con motos, como ven ahora, pues ellos puyaban de zaga por vigilar. Pero que después, a los regreso de Carataquí, pues salieron de un barranco, bueno, pues luego un poco cruzaron el río, que en este tiempo baixa poca agua, y me mataron uno de los de la policía. Y a otros los se llevaron. Y al otro los se llevaron, pero menudo jaleo aquel día. Aún me acuerdo de ver los que quedaron Tocaban aquí. general a que hicieron. Sí. Y después toda la gente en casa escondida, no Todos dejaban salir. escondidos, ni las luces encendidas A las de 7 noche. de la tarde un pregón que qué hicieron, horror. que a las 7 de la tarde todas las casas cerradas y sin luz. Fíjate, Ni ese- podían salir los gatos, que los teníamos que tener encerrados, porque un ruido que fuesen a cerrar los foros de las puertas,
para que no Y por aquí saliesen. pasaron muchos maquis. Sí. Viva una columna grande para allá arriba de los Y maquis. hicieron muchas batidas, pero no le pillaron nunca ninguno. Bueno, Y eran toda gente, y eran gente de por aquí, la mayoría. Y se sabían de palmo a palmo los terrenos, claro. No los pillaron, no. sí, ¿Tú no has aquel día leído sí. ese libro que escribe el padre de Matilde? No, Ah, pues es muy interesante, sí. hola, él entonces sería de jefe. Y era de teniente, Sí, entonces aquí. entonces pero ella sí. Cuenta muchas Dieron anécdotas 3 o 4 batidas sentado y eran, y encontraron ya lo fuego encendido y las cosas que empleaban ellos para comer y todo, pero que ellos Sí, sí, no los en una pillaron. borda, allá, borda que le decimos aquí, las casas de Campo Villas. Hola, Pascual de Priego y era de alcalde. Sí, pero no. Y los jefes de policía le decía que esto no podía ser, que tenía que pasar algo porque... Y él mismo les puyaba pan. Sí. Puyaba tal la borda, con fiemo y debajo llevaba lo pan. Sí, O sea moito. que, sí. Entonces sí que me pasé, sí, aquel día los caballos por las calles corriendo, todo cerrado, todo el mundo a casa. ¡Oh, qué miedo! Pero y yo ya digo, ya bastante después. Ahora que de lo de demás no sé, en las cárceles alguno. Y Hombre, sí nadie que le detenieron pillaron. gente de aquí, Sí. detenieron sin... Y muchos culpa ni porque nada. escaparon, que si no los se han pillado también. Y muchas casas saqueadas de los que se fueron en Francia. No les dejaron nada. Ni ganaos, que uno que beba una cabaña enorme, todo les se lleven. Los burros, un pastor que van así, alemán que iban blanco, un perro precioso, aquellos se llevaban ligado en un camión y los burros igual caminando, porque los camiones los llevaban todos plenos de hierba, ligados con sábanas, todo no lo hicieron, pero es que nada, mucho. 3 o 4 familias que se fueron así sin pensar de noches, porque como lo camino no se sabe. Sí, la gente se iba pensando que sería la guerra 24 horas o 48 horas cuando vinieron las tropas de Jaca, pero mira, si duré años. Gente que ya no se torneta aquí. No. Los de... Muchos estos no se tornean. en Rusia lo de los pipaos, vamos a ir allí. Sí, sí. En América muchos. Y en En y en Francia Francia, cantidad, sí. Y allí también debieron pasar mucho miedo cuando los alemanes. Hombre, también, claro. Sí, porque me acuerdo que uno dice, ¿cuántos días nos tenemos que esconder dentro de la hierba? Sí. Porque a lo mejor los tiramos en un alto y los viéramos que venían los gendarmes, como los clamaban, no sé. Y tenías que hacer un forado en la hierba, en los suleros, y calarte por allí adentro. Y los oíbas que puyaban, que charraban, cuando ya se nevan y salivas. Pero si de buena nos libremos, Sí. que los perseguiban mucho. Sí. Estos son los dizadios. Sí, con que todo eso os podemos contar. Alegrías ninguna. ¿Qué tal te la puyada? Mal. Mal porque si puyas por aquí, mal porque había mucha puyada. Si puyas por el otro costado, también, que había también mucha puyada. Y como ya soy vieja como tú, Pues pues sí. me canta el peito y casi no puedo ni respirar. Sí. Es que en este lugar, como hay todo Todo tan puyadas, pendiente, todo puyadas. esto no hay bien más que para la chenchove, Solo. que para los viejos. Bueno, ya no también hay. cuando éramos crías también corríamos mucho por allí. Sí. O sea que no, y que le sigan las de ahora más que nosotros cuando éramos... No, lo que pasa es que puya más cuesta arriba llevarlas ahora que Sí, entonces. pero bueno, poco a poco que nos deje hasta que Dios quiera que nos deje, sobre todo La cabeza. la cabeza, que es lo más Que y importante. el tozuelo. No y la cabeza, y el tozuelo, como antes se decía. Que siga el tozuelo despejado. Sí, sí, por lo menos para valernos en todo el tiempo, sí. Que vamos ya hemos feito cuando éramos crías, madre mía, sí le hemos pasado bien. Íbamos a traballar para casa de Josefina de Soneiro, a aprender a coser y nos estábamos cantando y contando las cosas de la juventud en vez de estar trabajando. Sí, entonces nada. Nos febamos buenas meriendas para Santa Lucía. Sin gastar ni una perra, que entonces si era yo, que ahora hay muitas, y antes no hay vapón, cuando éramos chiquetas. ¿Y sabes cómo febamos las meriendas? Una sacaba chorizo, otra longaniza, otra... Huevos, Sí, pan, para hacer la magra. tortilla. Y nos febamos meriendas sin gastar ni una perra. Sí. Y lo nos pasábamos en grande, además. Y después de lo baile de noches, perrerías a montón.
Un año para Santa Lucía que te tienes que acordar, Vitoria de Soneiro. Nos fuéramos una merienda en casa de Manolón y vio una nevada tremenda y se nos empezó a quemar la chaminera. Ella, en vez de pullar con calderas a pagar como nosotras, ella se escapé con toda la comida, que no me acuerdo a qué casa fue, porque éramos tantos años ya que ya ni me acuerdo. Pero Pues así, sí. íbamos pasando la... Otro año para carnaval, no te acordarás, que ya éramos de merienda y después que ya éramos cansadas de hacer por allí las 1000 perrerías, Sí. pues como antes viva muchos gatos en las casas, aquellos foraos que viva para entrar y salir, que iban de una casa a otra y por la calle, ahora no se embelle. No. Y me acuerdo que bajamos en la puerta cantera, íbamos toda la cuadrilla. De un gato y eran mansos. Bueno, y dice, hoy íbamos a pillar y en la rigazo, que aún era Sin apañar. Sin apañar. Dicimos a pillar un cocero y vinimos a ligar hasta la coda, porque serían No me acuerdo yo de las esto, 3 fíjate. o las 4 de la mañana, Ah, sí, fíjate. no sé. Y resulta que no íbamos cuerda. Oh, maja. Pues yo en la regazoya habría que viva muchos zargos. Cocero sí, pero cuerdas no. Ah. Y dice Carmen de Guayar, esperaros, que yo voy a buscar una corbata de mi hermano, Oh, lavado. porque te acuerdas que va hasta guardia Sí, civil y se sí, retiré. hombre, sí, En chica. aquellos tiempos corbata no le llevaba ninguno. Sí. Y dice, ya la me voy a furtar y le meteremos la corbata en la coda, le ligaremos lo cocero y efectivamente. Pillamos lo gato, porque ya digo, ya eran mansos. Le ligamos la corbata en la coda y en el otro costado de la corbata lo cocero y lo hitamos así de golpe a tierra. Lo gato que oía aquel ruido, mira, empieza a correr por esa calle abajo. Nosotras de zagatiesas de risa. No me acuerdo yo, fíjate, no Crucé sé la Plaza Palacio y corriendo nosotras de Zaga, que fíjate que aquellas horas de la noche si nos oyeron dirían, pues aquí, ¿qué pasa? Se cala por lo forado de Vicente, con lo cocero y todo. Una ruidera. Nosotras que vimos aquello por aquella calle, correr, anda que como se asomen por la ventana y nos conozcan. Es que vosotros llevas mucho tiempo y ya sabes que al día siguiente tenéis que picar, Claro. que vosotras no te a hacer, yo sí. Pero vosotras nos dabas un golpe, que vamos un café y tenemos que levantarnos temprano para limpiar y para ir a buscar agua, que entonces no había agua no llevamos agua corriente, y te vamos a quitar la fuente. Sí. Ampliar una tinaja de 20 cántaros que vamos, lo primero. Y vosotras lo estabas pasando muy Y a mejor lavar que el yo. río, porque no vemos tampoco agua. Y eran las cosas muy difíciles en esos tiempos. Lo pasemos Más muy que bien porque ahora. ni televisión, ni radio, ni historias, nada. Pero íbamos muy felices a nuestra Pero manera. nos divertíamos mejor que ahora. Que ahora no sabe venir más que con el bolsillo bien pleno y talobar. Y no discurren por... Entonces nos tocaba discurrir mucho para divertirnos. Sí, y es verdad. Y era muy distinta la vida. Sí. Pero bueno, mientras que siga mejorando, mejor para todos. A mí, ¿sabes en dónde me enramaban? Como mi abuela, yo iba a Tajasa, que era mi abuela de allí. Vamos, que ya lo sabes, que iba yo a pasarlo alguna temporada con mi abuela, y los días de Pascua de Resurrección, hola, pues que 2 o 3 años me encontré con una enramada, se conoce que era yo majeta. Buena enramada. Pero mi abuela les tenía que dar media docena de huevos y una botella de vino rancio para celebrar la fiesta. Y yo decía a mi abuela, no, este año no, que no me enramen, pero sí. Que no Pero feban- aquí en hecho no había muchas enramadas, ¿no? No feban las no era cosas como en de estos antes. pueblos de por aquí, Jasar, Agüés y todos estos pueblos, sí. Pero aquí no era mucha costumbre, ¿no? Aquí no. De enramar, ¿no? La costumbre de achuntarse en las cuadrillas y hacer buenas colación, que se decía aquí, pues a lo mejor a las 2 o las 3 de la mañana. Te achuntabas en cuadrilla de 2 o 3 edades, no todas de una, pero como éramos todas muy familiares y muy unidas, ahora cada uno ve a su aire y ya no. Toma, es distinto. y a ver la gente leche porque no había neveras. Ay, robar. En las ventanas de las casas y fruttarnos toda la leche para hacer arroz con leche o chocolate, porque entonces tampoco le vamos de leche. Una vez que éramos la cuadrilla en San Juan, pues arroz con leche y pues iríamos a buscar leche. Uno de los que venían en la cuadrilla dice, ya iré yo tal o pallar y muiré las vacas.
que van vacas lecheras. Y muy en las vacas, pero y neva poco. Dice, pues en la ventana de fulano, de Chandardeu. Dice, he visto que lleva 2 o 3 perolas, seguro que serán con leche o algo. Dice, ah, pues venga, ya iremos los 2 y tú me acarrazarás y entre los 2 lo pillamos justo. Pero que a lo que iban a pillar la perola, la mujer que ya le iban pillado muchos días de zaga de la ventana con un cacho de madera, a lo que ven a pillar plom en la mano, pues que no la pudieron pillar. O sea que cada una nefe van. Y yo a base de hacer perrerías por allí, sin hacerle mal a ninguno, pero bien tampoco, porque si lo iban para el día siguiente se encontraban con la ventana vacía, con la nevera, vaya, en aquellos tiempos. Y otro año, fíjate que me acuerdo yo que Antonio, mi hermano, y Adolfo, de alguna casa iban melocotón con vino, melocotón, quitarían plátano y qué me sé yo, muchas cosas dichas. Lo iban en la ventana para las fiestas, para que se refrescase, porque eso como no había nevera. Nos pillemos, tú aquel día no sé si vieras, no sé si te acordarás, nos pillemos lo melocotón y ¿sabes qué hicimos? Pelemos unas patatas y al día siguiente cuando fueron a buscar lo melocotón y vieron solo las patatitas cortadinas. Y vos vas comiendo lo que iba dentro. Pues, pero eso ya, los comimos en el café, a las 3 horas que otra mañana. Pues si viera Gregoria de Borruel, y viera Carmina, y vieran todas ellas, que ya eran de otra edad que nosotras. Pero vamos, de poco nos llevábamos, pero allí nos comíamos lo melocotón. Pues chica, qué raro que no fueses tú. Y piensa qué tragedias en aquellos tiempos. Y las nuestras diversiones así. Sí, así pasaban, así. Y a lo mejor ahora no, porque y es todo muy cambiado, pero allí debajo de doy la Guardia Civil, allí desde la carretera hasta las huertas, y era una pendiente plena de árboles. Y pillábamos sogas de los machos, de las mulas, y las hitábamos entre una rama que podésemos alcanzar, y con una sábana de traer la hierba, que ahora había dalladoras, había empacadoras, entonces eran solamente la mano de obra. Y los machos y las mulas para traerlo. Y dábamos la soga hasta la rama, después la sábana de traer la hierba bien doblada, aquello pa columpio. Pues no lo pasábamos poco a viento a la tarde y a lo mejor pelear porque a una le va tocado antes, la otra se va hasta un más rato, pero como relojes no nevamos tampoco, no nos enterábamos de la hora. Y solo fuéramos a ojo. Oh, sí, bueno, de cuántas maneras. Sí. Esto ya cuando éramos crías. Después de cuando éramos mayores ya hizo, y ahí la vida cotidiana de cada familia que hizo ya no. Pero de cría sí, mucho. Porque ya digo, estuvimos muchos años después de la guerra que éramos aquí medio incomunicados, medio sin haber nada. Menos mal que en todas las casas éramos prevenidos, llevamos huertas en todos los sitios, conejos, gallinas, cerdos, cravas. Ahora de eso ya no había nada, los ganaderos, pero las casas particulares de eso nada, eso ya se acabó. Ya nos hemos tornado más malos triballados. Ah, eso era cuento de mentira, corrí, pero íbamos, yo al menos sí, que me impresionaba algunos cuentos de aquellos de antes más, que hicieron que venían con calderos, y como oíses de noche sale un ruido más que otro, porque ahora se oye coches, se oye ruidos a cualquier hora, pero entonces no se oyera todo, y después de la guerra más atemorizados, distinto, pues te contaban cuentos y te parecía que bajaban por la chaminera, que ahora chamineras tampoco hay ninguna, las hemos tirado todas. Venís ahí va bien grande una, de aquellas redondas, aún en algunas no lugar, pero contadas. Pues te parecía que te contaban lo cuento allí, en lo fuego, y te parecía que aquellas brujas iban a bajar por lo forado de la chaminera, píllate. Wow, qué ignorantes éramos. Hola, mira, si éramos ignorantes que cuando estallé la guerra, en el 36, vinieron las tropas de Jaca tirando tiros, porque aquí pues estaba, y era la CNT o todos estos partidos, que toda la gente, casi todos escaparon a Francia, por aquí por la frontera.
y venían tirando tiros y la gente, las crías íbamos todas por la calle. Me acuerdo que mi padre, Sí. que éramos 6 hermanos, lo primero que hacía era replegar a todos los hijos, porque no sabíamos nada ni de guerras, ni de tiros, ni de nada. No, buah. O sea Aquí- que fíjate qué ignorantes. Estos pueblos aislados, No, tranquilos. sabes, sí. Yo no me acuerdo ningún cuento de esos, ¿eh? Ay, me acuerdo que tía Dominica, pero Tu pues... tía sí que te contaba, Sí, sí. muchos. Nos le contaba cuando pillábamos, sí. Pues que se va muerto un hombre, pues fíjate, y una bruja le va a quitar una maldición, y después dice Iván que se va muerto por la maldición de la bruja, pues que había algún mal de lo que siga, y se moría. Y le achacaban a la bruja. Y después una noche, pues dice que es por lo fuera de la chaminera, por alto, que eran en los fuegos la familia, y dice Iván, María, dame los higadicos que te comiste el otro día. Y pues ibas un miedo, te parecía que iba a bajar la bruja Sí. en busca de lo... Pero bueno, digo, ¿y qué pasé? A lo mejor dice, así que pasé. Ah, pues nada, que después se fueron y ya no sabieron nada más de él. Pero les hacía pasar buen miedo, digo, pues también a nosotras. Oh. Sí. Contaban pues cuentos de, no sé, si de invención o de lo que fuese, pero te hacían pillar miedo en aquellos tiempos, porque eras cría, pues, y lo te criabas todo de pe a pa. Buah, mucho. Y éramos muy el demonio. Sí, hombre, aquí la gente se movía mucho porque iban a Francia con los traperlo. Antes sí, Mi padre que era zapatero, pero no zapatero remendón, sino zapatero de hacer zapatos. Y ceba botas para la New. Y los pasaba hasta Francia. Ceba unos 4 o 5 pares y al hombro hasta Francia por aquí. y a mi Hasta abuelo Perlo. lo mataron Ya. en lo contrabando. Sí, sí, ¿eh? A tu abuelo sí. En lo trayecto de aquí en Tambún, no sé en qué partido, pero en ese trayecto lo mataron los carabineros. Entonces eran carabineros, no era guardia civil ni guardias, y eran carabineros. Pero sí, traían muchos traperlo y la aduana hay una casa que había allá. ¿Decís dónde hay Aldi? Pues si vos fijad, había un portón de piedra enorme enfrente, fuyando por la calle, y esa era la aduana Sí. de los que traían y llevaban en toda Francia. Pues cuántos siglos farán, no lo sé. Ahora no, hombre, no, muchos años, no, mira, mi padre ahora habría, no lo sé, nací en el 1890 y... Y aún fue. Mi padre no sabes que iba con zapatos, a vender zapatos a Francia. Bueno, pero amor, ya no tanto, pero ya los abuelos... Pero un día, fíjate, ya se cerraron los cafés. Se despidieron unos cuantos hasta mañana, a las 12 de la noche. Cuando plegaron en el escún y viera, lo padre de Carmen de Chilico, tío Prudencio y mi padre. Lo padre de Carmen de Chilico y tío Prudencio venían a comprar unos caballos y mi padre a vender botas. Y entre ellos no se han comunicado nada. Sí, sí. Y pasaron y sería en abril o mayo, que no tampoco... Y a buscar cerdos y a buscar mistos. Y eran mistos, pues traían cerdos chiquitins para criar, pues todo lo que podían. Pero ya te digo, a mi abuelo lo pillaron, lo trayecto de aquí, que de aquí, no sé si van hasta afuera lo menos, por los montes, los caminos a campo través. Pero por aquí hemos fotografías que bajan por unas rocas, uno le alcanza los paquetes al otro, el otro al otro, y con nevadas y todo, o sea, y aquellos de lo cantero no le vas a oír tú que se cheleron Sí. venido, Sí. se cheleron, uno se chele del todo, se Pero moría. y era marzo entonces, o febrero o marzo. Bueno, que pero había por unas, allá arriba, entonces nevaba mucho, había unas unas nevadas nevadas tremendas. Sí, enormes, sí. Lo uno se chele y el otro venía aquí, pero muy maltrecho, claro. Y mal comidos, Sí, mal mal comidos, pasados, que no se comía tampoco lo que se quería. muy triballaos, Sí. y esconchuntaos de los pesos. Sí, sí. Buah. No, y era la vida como ahora. Sí. ZL. ¿No te acuerdas tú? ¿No las has oído contar? Sí, hombre, pero no hay mucha referencia ahora. Y era no, un en este hombre que momento. era cazador, pero furtivo. Sí, O sea, y entonces aquí vamos muitos, vivíamos. sí. Y se estaba la cueva Lonset que llega en... Ya te diré.
llegando a Peñaforca, en Lenito. Sí. Y allí se estaba esperándolo. Y de noche, que no sé si sería allí donde dormía, y Nivata mató 19. ¿Onsos? En días. Sí, sí. Y a lo de 20 lo fue a matar, pero le hice encima y lo maté. Ah, y por eso dirían los de Lonset. Sí. La casa se quedó de apodo. Casa Lonset se quedó. Vamos, sí, para nosotros, yo siempre digo los de Lonset. Sí. Casa Lonset. Sí. Y en aquellos tiempos, casamos en Chaime, que lo pone allá, ¿no lo ves? Pues esto debe bastar de un cura en tiempos. Y es curioso porque sería cura rico en aquellos tiempos. ¿Qué sería? Que será de 3 o 4 o 5 generaciones. ¿Qué sería cura? ¿Qué has dicho? Que sería cura rico. ¿Y por qué? Pues porque cuando apañemos l'hotel Ufa, cuando se murió mi madre, pues poco feba, aquella primavera, Sí. en muchas tellas lleva grabadas las iniciales. Mosen, Jaime, la M esos. y la X. No Sí, sé, como entonces curioso, sí. se escribe de Jaime y es Jaime, pues, pero ya digo que sería, pues, no lo sé, de 2 o 3 generaciones. Estas dos... Estas las hacía Enrique, es que si le falta la corona que la ve a hacer y no plega nunca. Lo pillamos con mucho iso porque le operaron lo menisco, como no podía moverse, pues se entretenía féndolo. Pues muy bien. Pero ahora no encuentra momento. O sea que leyendas sin muitas por aquí, y nosotros Casa Lo Viejo, por fíjate. También viene que dice que un crío muy chiquetet, que ya era muy ocurrente, iba cosas que a lo mejor eran charlando así en conversación y que salía con cosas de personas mayores. Madre mía, parece un viejo, es cada salida de viejo. Total que después lo viejo, pues Casa Lo Viejo que se quede. Y muchas otras, casi todas vía apodo. Unas por uno, otras por otro, cada una a su porqué. Con que todas esas cosas pues podemos contar. Pues la lana es criar las ovejas, después la traía hasta casa, iba que meterla a remojo con agua templada. Después muchas veces se metía un poco de jabón, otras veces no, pero vamos, a remojo sí, la llevaba hasta el río, porque entonces no iba medio de... Y en un cabazo la lavabas para que no te se escapase por la agua abajo, porque si no se iba. Una vez que ya era bien blanca, la sacabas y entonces que ya era seca, la tenías que esponchar y pues ir sacándola para que se quede tierna, o sea, que no se quede preta. Después que ya era esponchada, la metías en las cardas, que también hemos allí, y tenías que ir peinándola, digamos, que se clamaba cardar. La cardabas y entonces febas lo copo. Y al hacerlo copo, con lo fuso, lo cupo lo metías en la rueca. Y después con lo fuso a afilar. Y aquello te salía filo para hacer jerseys, calcetines, chalecos, todo lo que te venía. O sea que ya era el proceso de la lana. Bueno, lo tenías que meter en ovillos, claro. Cuando lo filabas, quedó banarlo en ovillos, después con agullas, pues hacer los jerseys y los calcetines con 4 agullas para que no llevasen costura. Se tenían que hacer. Que aún hemos, y que abrigaban más que ahora, aquellos de lana. Mucho. Pues masar, mira, íbamos hasta el molino a moler, porque lo trigo lo íbamos de casa. Íbamos a segarlo primero, claro. Después trillarlo en las eras. Que eso no sabré decir, como yo no lo habré visto nunca. Si no llegué en televisión, no creo. Bueno, la parva que se hiciera se metía en unas eras que eran expresamente para eso. Y se metía la parva y estaban según como eran las caballerías grandes o chiquetas, o lo que querían adelantar. X fachos, 5, 7, 9, según como eran de grandes. Entonces se pegaba la parva todo extendillado y a trillar. Se sacaba lo trigo de la palla
Aún viva entonces alguna aventadora, pocas, si no tenías que aventar a pala para sacar la palla y los granos de un sitio y de otro. De allí ya lo llevabas hasta los molinos, allí lo te moleban, la palla para las caballerías y para cama para los cerdos, o sea que la empleabas en según qué cosas. Te feban la farina, la traías hasta casa y aquí amasabas en casa. Pues ya tenías que avisar a la furnera porque había 4 o 5 furnos en los lugares, pero particulares, lo llevaban la gente de aquí, nada más pan y cocas, que decíamos. Por cierto, muy buenas, que las llevan de sardinas de cubo. ¿Sabes lo que es sardinas de cubo? Sardinas saladas. Me mira con mucha atención, no lo debe entender. Sí. Sí. Civiles que He los dicho, sí, precisamente. Bueno, pues entonces, y se tiraba la espina, se abriban y se metían una capa de masa muy fina y esas entre medio. Después otra capa de masa encima y tal o furno con lo pan. Y eran buenísimas. Bueno, les echaba aceite por encima, pero eran cosa buena. No les gustaba a las furneras, porque eso les empleaba más tiempo y más leña. Y fueron, otra vez traes cocas. Vaya, pues sí que le hemos buena, ya tenemos otro rato más. Y no les sabía bueno, pero eran muy buenas, muy buenas. Entonces lo pan, pues yo lo amasabas en casa, en unas vacías ya expresamente de madera, para eso que eran planas, pero así un poco salidas, con tape y todo, muy majas. Metías la farina, la que querías masar, la cantidad, y estabas el agua hirviendo y a revolver hasta que no te quedaba, porque la farina ya era un montón, hasta que no te quedaba farina, y después amasar allí con los brazos buenos ratos, hasta que le dabas lo punto. Entonces la tenías que tapar con maseros, que se hiciera. Primero un masero de tela fina, bien tapada, tenía que estar 24 horas. Después luego una manta de lanas, si hacía frío en el invierno, en el verano no. Y ya cuando era la hora ya te avisaba, bueno, para eso te clamaba la furnera, mira, cuelga el agua para amasar. Y a lo mejor a las 5 de la mañana, pues ya tenías que levantarte, encenderlo fuego, meterlo caldero para que hirviese el agua y ya para amasar. Y cuando era la hora te avisaba para que lo llevase hasta el furno. Y allí pues cocerlo, nada, llevarlo y cocerlo cuando te tocaba lo turno. A lo mejor irás 6 o 7 para cocer. Y ya pues hoy no, que no puedes venir, que ya han muitas, pues para el día siguiente. O sea que ese era el proceso de lo pan. Ahora que los febas de 5 o de 7 kilos, enormes, que te duraban a lo mejor 4 o 5 días y allí iban a cortar pan. Unas talladas así. Aquellas eran muy buenas con ajo y aceite. En lo fuego, tostado. Casi un tostador que se enganchaba así lo pan y lo metías para que le dase el fuego, pero no, la llama no, nada más la brasa. Y se metía todo dorado, dorado. Muy bueno. Aquellos eran panes muy buenos, más que ahora. Pues lo pan con cuello sí, porque ya era bien amasado. Si era mal amasado ya no, porque se quedaba cotazo que hicieron, que era muy duro y no se quedaba huellos. Y cuando ya era bien amasado, entonces lo metían en el furno y esponchaba, se quedaba muy recio. O sea que, pero mira sin saber. No te pienses que, pues sí, todas esas vituperios vos podemos contar, otros no. Pues nosotros llevamos cravas, llevamos 3. Y hoy era, pues, no sé qué años habría, a lo mejor 13 o 14. Pero me feba muy yo, viera a mi madre y a mi tía que muy iban las cravas. Y yo quería aprender, pero no acertaba. Pero después que aprendí, pues, me feba muy yo cuando venían de Lomón, porque entonces iba una cravería que hicíamos. Y a la hora las soltábamos tallitado y en lo trinquete, iba un pastor y las se llevaba a Talomón y de tardes a la hora las traía. Y cada uno iba a buscar las suyas.
Entonces, yo como aprendí a muir, pues ahora me gustaba mucho la leche, pero recién muida. Nada de cocerla ni nada, más que muiva y aquella espuma, que a veces salía algún pelo de las cravas mismo, claro, porque si eran peludas se van, a lo mejor que les cayeva, pasa como los perros que si han pelo largo o corto, pero llevamos una que va lo pelo muy largo, y aquella, aunque es con mucho cuidado, te tenía que, y al muir se fa mucha espuma, tienes que llevar cacharro grande, porque si no se ensale. Entonces, mi mayor ilusión era muir la crava y beber la leche caliente, sin cocer ni nada cruda. Y decían que era muy peligroso, que eran las fiebres maltas que se feba mucho. Aún no se me ha feito, no sé. Ahora yo pienso que ya no se me entera. O sea que ahora se decía tantas cosas de cosas de brujerías y de y todo lo te criebas. ¿Qué ibas a decir? No, nada, que te estoy escuchando, porque como yo no he muy desde bien, entonces, no he muy bien efecto estas cosas. Ahora sí, pero ahora más me gusta la ley. Es que casábamos un café y mi madre era la que se encargaba pues esto de masar y de todo esto, y nosotras a servir en el café. O sea que yo lo de María no lo he feito. Sí, yo he dicho sí. Pero por estar en los cafés siempre fijas allí. Entonces vive aquí muchos militares y íbamos mucho triballo, y éramos 4 hermanas y todas allá a triballar en Ovar. Viva la matanza de los cerdos, que aquello era también muy curioso. Te achuntabas las familias, los más allegados, porque la matacía de los cerdos había mucho triballo. Primero degollarlos, había que irte al río a lavar los menudos, que eso era lo primero que se feba, y después ya plegar las morcillas, lo primero. Tenías que hacer la pasta con sangre, con arroz, cebolla, todo eso, y meterlas en los intestinos de gordos, de morcillas, porque ne va gordos y ne va de longanizas finos. Había que saberlos distinguir, cada uno, y de lo más gordos los salchichón, de lo recio del todo se feba un morcón, que también era muy bueno. Aquello se feba con sangre, con carne y con todas las de pimienta, de todas estas cosas, y era muy bueno. Y pues te pasabas 2 o 3 días haciéndolo mondongo, longanizas, chorizos, salchichón, de estas otras alberitacas que hicíamos. Aquello era día de lo más vasto, lo degolladero, de todas esas cosas, que no era la carne tan fina. Pillabas algún cachete aquí, otro de allá, que le infurtabas a lo mejor a lo matador y le sabía muy malo, que decía, ¿qué me ha feito aquí este forao? Pues alguno que, porque iba después a sacar los pernils y los espaldas, y a lo mejor le faltaba carne, y eso le sabía muy malo. ¡Buf! Sí, le sabía. Y ya pues eso, después que febas ya lo embutido, pues colgarlo y comerlote.